Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde típicamente estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permítenos expresar nuestra gratitud a nuestra audiencia por enviar todas sus preguntas bíblicas, en cuanto nosotros estamos recibiendo diariamente y respondiendo diariamente a todas sus preguntas bíblicas a través de nuestro chat, el chat de WhatsApp. Y el chat de WhatsApp, permíteme compartir ese número, y el número es 993-093-959, repito, 993-093-959, y para nuestra audiencia internacional el número es 51-993-093-959, repito, 51-993-093-959, y ahí pueden ver sus preguntas bíblicas, y lo estamos recibiendo diariamente y respondiendo a cada una de esas preguntas durante el día y en las noches de la vida de nuestro ministerio. También queremos tomar esta oportunidad de extenderle cordialmente una invitación a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco, Perú, en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte baja de Huanacapa, y está el edificio 305, un edificio de 5 pisos, tú puedes ver, y hay un ascensor para subir allá arriba, y gracias por los ascensores, y ahí están los cultos cada domingo a las 9 de la mañana. Es la escuela dominical. A las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente, y luego los miércoles a las 6 p.m. donde tienen el estudio bíblico y el culto de oración. Y la iglesia, la congregación está con los brazos abiertos para recibirlos, y así ustedes se pueden unir con ellos, ¿ves?, en el compañerismo de la palabra del Señor. Y también para ustedes que están en este lado con nosotros, en Aiken, en Carolina del Sur, en Aiken, permíteme también extenderle una invitación para visitarnos. Nuestra iglesia tiene los cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 en inglés, y luego a las 5 de la tarde en español, y los miércoles a las 6 en español también. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros una vez más a través del WhatsApp, del chat de WhatsApp, y el número para acá es 310-804-7733, o repite, 310-804-7733, y ahí estamos para recibirlos con nuestros brazos abiertos también, para así que ustedes se pueden unir con nosotros en el compañerismo de la palabra del Señor. Vamos a regresar a nuestro estudio en la palabra del Señor, donde estamos en una nueva sección ya por un par de días, ya estudiando Romanos capítulo 1, versículo 24 hasta 32. Repito, Romanos capítulo 1, versículo 24 a 32, y como es nuestra costumbre, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer esa sección completamente antes de comenzar a detallar el versículo en cuanto estamos nosotros martillando hoy día. Vamos a leer Romanos 1, 24 hasta 32. Dice: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. ¿Por qué? Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la naturaleza, ¿no? Y dice: y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda la injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos,
detractores, abusadores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento. Wow. Indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. Donde nosotros estamos estudiando todavía, y en esta nueva, es en versículo 24. Y note lo que dice en versículo 24. Dice: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Quiero hoy día responder a unas preguntas que entraron a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp, por favor, y a ver si podemos responder en una forma dentro del marco de esta enseñanza a esas preguntas, ¿no? Y por qué, y una pregunta había ¿por qué la inmoralidad sexual se constituye un pecado? Y dije, wow, qué tremenda pregunta, ¿no? Y ¿por qué? Y el problema es que no fue una persona, pero varias personas me escribieron, porque, y yo recé a través del WhatsApp chat, yo dije, ¿y por qué haces esa pregunta? Y bueno, es que donde yo estoy, yo conozco muchos donde esto es normal. Y por el hecho que es normal, no entendemos el mal de lo que es normal. Y dije, wow, muy bien. Vamos dentro del marco de esta escritura que acabamos de leer, del versículo 24 hasta 32, y donde estamos una vez más, porque yo creo que tú tienes que escuchar repetidamente lo que dice Dios. No es lo que dice Eddie Ildefonso, que es lo que dice Dios en su palabra. Él dice, por consiguiente, versículo 24, Dios los entregó. ¿A qué? A la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios, en otra palabra, Dios los entregó, Dios los abandona, Él echa atrás su mano de ellos, porque ellos insisten, ¿ves?, en vivir dentro de sus pecados. Aman más a su pecado que a Dios. Aman más a sus pecados que a la virtud de la verdad de la palabra de Dios. Y estas son decisiones que ellos han elegido, han tomado voluntariamente. Y cuando se me hizo esta pregunta, y luego recibí otra pregunta, y otra pregunta, y otra pregunta, en total fueron 11 preguntas, ¿no? Son más o menos en la misma área. A ver si puedo responder eso. Y yo lo estaba mecanizando, pensando, y yo dije, bueno, esto terminó, esas preguntas es donde terminó la última enseñanza, donde no tuvimos la oportunidad de desarrollarlo más a profundo, pero hoy sí. En ese caso, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 6, por favor. 1 Corintios capítulo 6. Y note que el apóstol Pablo dice lo siguiente. Él dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Escucharon? 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Porque como hubo 11 preguntas sobre este tema, yo quiero asegurar que vamos un poquito más despacio y asegurar que estamos en la misma página, al mismo tiempo, caminando con el mismo propósito, en la misma dirección. Y él dice, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, él dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, yo creo que hay por lo menos 5 razones por las que la inmoralidad sexual constituye un pecado contra el propio cuerpo de una persona. Número 1, degrada a la persona. Degrada a la persona al nivel de un animal. Ese es el punto número 1, ¿no? No es más que la visión equivocada de un hombre, ¿no? Ve al hombre como una bestia, ignorando el espíritu del hombre. En otra palabra, nos tratamos unos a los otros como si fuéramos unos perros corriendo en las calles, ¿no?
declara que la vida se debe vivir al nivel de la pasión y al nivel del instinto, ignorando la vida del espíritu. Cuando uno está fornicando, adulterando, cometiendo estos pecados, ¿no? Es contra su cuerpo. Él está imponiendo, ¿no? Él está imponiendo esa sombra de animal sobre el Espíritu de Dios que mora en esa persona. Reduce al ser humano a nivel de un animal, a nivel de instinto nada más. Y es contra tu propio cuerpo, no es contra otra cosa, es contra tu propio cuerpo. Los dos que están involucrando, están violando el cuerpo que le pertenece a Dios. La segunda cosa, solo ve a la otra persona como un instrumento, ve a la otra persona como una herramienta para satisfacer impulsos y pasiones. Ese es el valor que esa persona tiene para ti y nada más. Y ignora la satisfacción y la paz del corazón y la mente. Ahora, ellos pueden disfrutar físicamente y el problema es que ellos sufren con la conciencia de culpabilidad, pero una vez más, aman más a su pecado que la verdad. Tercera, la inmoralidad sexual corrompe el templo de Dios. Te recuerda que la Biblia dice que este cuerpo es el templo de Dios, su cuerpo es el templo de Dios, ¿no? La Biblia enseña que el hombre es un hijo de Dios por creación. Posee espíritu y impulsos físicos, y cuando un hombre cree verdaderamente a Cristo y en Cristo, se dice que Cristo mora dentro de él. Esto se convierte al cuerpo humano en el templo mismo de la presencia de Cristo, lo cual significa que el cuerpo le pertenece a Cristo. La verdad es que el cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a tu Creador. En realidad, el cuerpo de Cristo, por lo tanto, si un creyente, y piénsame, si un creyente se somete a la inmoralidad, está jurando el propio cuerpo con Cristo en una ramera. Eso es lo que está haciendo. Él está juntando el cuerpo que le pertenece al Señor, él está juntando el templo del Espíritu Santo, donde mora el espíritu de la persona, ¿no es? Y lo está juntando a una ramera. Eso es lo que él literalmente está haciendo. Por esa razón, él se hace un tremendo daño, ¿no? Ahora, hay varias cosas que aquí que yo creo que tenemos que entender que va más allá, ¿no? Dentro de estas preguntas que se hicieron a través del chat. Primeramente, tenemos que hablar sobre las verdaderas, ¿cómo digo? Las verdaderas virtudes, ¿no? De la naturaleza básica del hombre se afectan profundamente. ¿Entiendes eso? Sus verdaderas virtudes son afectadas. Piénselo bien. Primeramente, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza básica de un hombre? ¿Cuál es la naturaleza básica del hombre? Ahora, entendemos teológicamente que por naturaleza el hombre es pecaminoso. Entendemos eso. Pero quiero ir un poquito más allá, hablando en términos de cómo él fue el creado. Y es esto. La naturaleza básica de un hombre es amar y ser amado. ¿Me comprende? Es amar y ser amado. También su naturaleza básica es dar y recibir. Dar y recibir. También es vivir y dejar de vivir. Vivir y dejar de vivir. Y también es ser fiel, ser leal y digno de confianza. Esa es la naturaleza básica de un hombre. Ahora, y saber que la lista podría ser interminable, ¿no? Pero yo quiero que usted observe algo aquí que es importante, ¿no? Cuando una persona tiene una relación inmoral, ¿no? Cada una de las virtudes básicas de la naturaleza del hombre se alteran. Amar y ser amado. Dar y recibir. Vivir y dejar de vivir, ¿no? Ser leal y digno de confianza. Todas esas cosas son afectadas cuando tú entras en una relación inmoral con otra persona. Son alteradas, ¿ves? En una forma, ¿ves? Negativamente hablando. Todo su cuerpo se afecta. Ese es el asunto que la gente no entiende. La gente cree que solamente es el cuerpo físico. No.
el cuerpo del hombre, ¿no? Tú tienes que entender que el cuerpo del hombre no solamente consiste lo físico, los huesos, los tendones, los nervios, ¿me entiendes? Los músculos, los órganos. No, el cuerpo, esa es una sola parte del cuerpo. La otra parte del cuerpo es su mente, sus pensamientos, su entendimiento, su comprensión, sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Sus virtudes, su moralidad. Todas estas cosas están incluidas, ¿no? El espíritu del hombre, el espíritu de Dios. Todo esto constituye el cuerpo del hombre. No es solamente físico. Y cuando tú entras en una relación inmoral, tú vas a afectar y alterar todas esas cosas en tu vida. Y es importante. Todo su cuerpo se afecta. Su amor, su lealtad, su vida no están centrados en un objetivo, están esparcidas. ¿Ves? Cuando tú dejas, ya no puedes enfocar, ¿ves? No puedes enfocar en tu señora, en tu esposa, en tus hijos. Ya tu mente está esparcida por todas partes, ¿ves? Por la carnalidad. Y tú tienes que entender por qué las personas luchan y sufren, porque ellos mismos han alterado, ¿ves? Todas las otras cosas que le pertenecen a su cuerpo y creen que solamente es lo físico. No, es mucho más que eso. Y todo cuanto es no puede nunca volver a centrarse en una persona. Este es el problema acá, hasta que se arrepienten. Nadie podría recibir nunca todo su amor, toda su lealtad y toda su vida. El hombre por naturaleza sabe esto y provoca reacciones en su cuerpo, reacciones emocionales, reacciones mentales, reacciones físicas y todo a diferentes grados. No obstante, las relaciones sí existen. So, tú tienes que entender eso. Y la segunda cosa se afecta más el carácter emocional y mental de una persona que por cualquier otro pecado. ¿Por qué? Porque la conciencia de culpabilidad lo está comiendo vivo adentro. Está siendo comido por dentro. La conciencia de culpabilidad, ¿ves? Está tan pesesísimo. Porque cuando tú terminas de tener relaciones ilícitamente con otra persona, eso obviamente sucede con el cuerpo. El problema es con tu alma, con tus sentimientos, emociones y pensamientos. La conciencia de culpabilidad ya comienza a ser afectada, alterada en una forma, ¿ves? Que ya tú no tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando una persona comete un acto inmoral, pronto siente y experimenta culpa cuando se encuentra solo pensando en su vida. Por esa razón no puede, la persona está alterada emocionalmente a las solas porque sabe que lo que ha hecho, a pesar que nadie más lo sabe, pero esa persona está sufriendo porque sabe lo que hizo. Mira, ¿por qué? Porque el espíritu y la conciencia y su alma no lo deja descansar. ¿Por qué? Porque está violando el templo que le pertenece a Dios. Y la persona puede que no lo llame culpa, puede que diga que solo se siente mal, pero el sentimiento desagradable o la culpa es un resultado natural de la inmoralidad. Cuando una persona me dice, yo tengo una conciencia de culpabilidad, dice, pero no hay pecado. No, un momentito. Es imposible tener una conciencia de culpabilidad y no haber pecado. Lo que tú estás expresando que si tú has violado la palabra del Señor, pues no hay la forma en cómo reconciliarse con el Señor. Ahora note esta pregunta, y me encantó la pregunta que llegó a través del chat de WhatsApp en ese número que está en la pantalla, y esta fue la pregunta. Dice, ¿por qué la inmoralidad hace que un hombre se siente culpa? Y, wow, me gustó la pregunta, ¿no? La pregunta es sencilla y la pregunta es directa. Repito la pregunta que me escribió. ¿Por qué la inmoralidad hace que un hombre sienta culpa?
¿Por qué? Porque es una violación de la ley de Dios. Por esa razón, ¿no? Dios ha creado al hombre para que se ocupe de su cuerpo, de su familia, de su sociedad y de proteger los cuerpos y las familias de otros. Pero él sabe que él ha violado su propio cuerpo. Y si una persona toma una virgen o toma una esposa de otra persona, pone en peligro a esa persona y esa familia. Eso es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque esto es mucho más allá de dos personas que están involucrados, ¿ves? Ilícitamente, que están involucrados, ¿ves? Violando la palabra del Señor sexualmente. Esto involucra mucho más. Involucra a otras personas, hijos, que van a sufrir toda su vida porque se ha violado unos principios muy básicos en la vida de un ser humano. Claro. Y si una persona toma eso, ¿no? ¿Sabe lo que él daña? Y me encantó otra pregunta. ¿Qué es lo que se daña después de la conciencia de culpabilidad? Y dije, wow, mire la pregunta. ¿Qué es lo que se daña después de la conciencia de culpabilidad? Se despierta en la vida de la persona. Y dije, wow, bueno. Yo creo que lo que él daña, ¿tú sabes lo que él daña? El cuerpo de la persona. Él daña el cuerpo de la persona. En otra palabra, te recuerda que el cuerpo no es solamente físico, se trata de su mente, sus sentimientos, su voluntad, su pensamiento, su alma, su espíritu. Todo esto es parte del cuerpo. Y el cuerpo el cuerpo de la persona, su naturaleza emocional es afectada, dañada, ¿ves? Su mente es afectada, dañada y su cuerpo físicamente es dañada. La unidad y la cohesión de la familia es importante. Él daña la confianza en la familia. Él daña la identidad de los cónyuges, tienen uno con el otro, ¿no? Y daña la seguridad de los hijos. Porque son los hijos que van a sufrir. Son los hijos que van a sufrir. Mira, en otra palabra, cuando tú comienzas a violar los principios de Dios, solo lo que tú estás haciendo, usted está levantando una espada de división. Usted mismo está levantando una espada de división y se asientan sentimientos de culpa y perturbación en la vida de esa persona. La lealtad debilita a la persona y la familia y en la sociedad. Eso es lo que sucede. Y él dice, bueno, yo no entiendo si yo solamente me acosté con esa mujer y fue una sola vez. El problema es que esa una sola vez tiene consecuencias por toda vida, por toda la vida. Ese es el asunto que tú no entiendes. Permíteme. Ahora, te dije que tú estás haciendo un daño al cuerpo que le pertenece a Dios. Ahora, estuvimos hablando aquí de 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Ahora, vete conmigo al siguiente versículo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Nota lo que dice el siguiente versículo. Dice, porque aquí identifica qué es lo que representa el cuerpo. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es lo que tú estás haciendo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Escucharon? Voy a repetir. ¿Sabes que yo nunca tengo prisa? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. El cuerpo está diseñado para ser el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que tú no captas. Dios te hizo a su imagen para que Él puede morar, Él puede habitar, Él puede vivir en tu vida. Y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Esta es una de las verdades gloriosas, tanto de las Escrituras como de la experiencia cristiana. La palabra cuerpo es singular. Todo creyente es un templo del Espíritu de Dios. Eso es lo que tú tienes que captar. Cada uno de ustedes. Y ahora, note bien. Hasta este momento yo no estoy hablando solamente de aquellos que están afuera de la creencia.
que están afuera de las cosas de Dios, que están afuera de la iglesia. Yo estoy hablando de que también de aquellos que dicen que son creyentes y están dentro del cuerpo de Cristo, están dentro de la iglesia y pretenden ser lo que no son. Y tú has violado a propósito porque tú quieres imponer el deseo, el anhelo de su amor por tu pecado, su concupiscencia, ¿no?, sobre lo que dice el Señor. Hay varias cosas que tenemos que captar aquí también. Número uno, el Espíritu Santo realmente mora dentro del cuerpo del creyente. Tú tienes que realizar eso, que el Espíritu Santo verdaderamente mora dentro del cuerpo de un creyente. Mira lo que dice, abre su Biblia en Juan capítulo 14, versículo 17. Juan capítulo 14, versículo 17 dice lo siguiente, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, los creyentes, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Está captando la idea? En ese mismo capítulo de Juan, capítulo 14, mira lo que dice versículo 20. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Está agarrando la idea? Yo quiero que tú veas que aquí hay otros versículos en el Nuevo Testamento que viene a apoyar este concepto que el Espíritu de Dios mora dentro de un creyente. Y cuando tú comienzas a fornicar, adulterar, etcétera, estás violando la presencia de Dios. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y nota lo que dice versículo 9. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tú no puedes ser un creyente verdadero y que no tenga el Espíritu de Dios que está morando en tu persona. Eso no existe. Vete segunda de Corintios, que vamos a ver, segunda, me estoy recordando, segunda Corintios capítulo 6, segunda Corintios capítulo 6, y perdemos un momentito, versículo 16, mira lo que dice, segunda Corintios capítulo 6, versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, este mismo Pablo se dirigió a la iglesia de Éfeso. Abre su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 22. Efesios capítulo 2, versículo 22. Y nota lo que él dice. Él dice aquí, en quien vosotros también, ¿no?, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Son edificados para morada de Dios en el Espíritu. Escuche bien la voz de Pablo otra vez. Abre su Biblia en 2 Timoteo capítulo 1. Y en 2 Timoteo capítulo 1, ve lo que dice en versículo 14. Versículo 14 dice, en 2 Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito. ¡Wow! Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mira, y esa es nuestra responsabilidad, de guardar el buen depósito que es la persona del Espíritu Santo que ha sido depositado en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Abre su Biblia en 1 Juan capítulo 2, por favor. 1 Juan capítulo 2. Y en la primera epístola de Juan capítulo 2, ve lo que dice versículo 27, donde dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os he enseñado, permanecer en él. Se está captando la idea. Yo creo que la segunda cosa que yo creo que tú tienes que reconocer, que el Espíritu Santo es el don de Dios. Este es un regalo.
Este es un regalo, este es un don de Dios, del Padre Celestial, a tu persona, para que Él pueda morar en tu vida. Un hombre no... Mire, a ver si lo puedo decir así, porque no quiero ser malentendido. Un hombre no recibe el Espíritu de Dios porque obre en función de Él. No. Recibe el Espíritu de Dios como un regalo de Dios. Eso es importante. Permíteme. Abre su Biblia en Hechos capítulo 2. Ahora, en Hechos capítulo 2, quiero que lo vea conmigo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Repito, Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahora, yo repito, porque recibo muchos textos. ¿Y cuál es ese versículo? ¿Y cuál es el otro versículo? Mientras que estamos en el aire aquí, yo estoy recibiendo los textos. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibéis el don del Espíritu Santo. Tú recibes el Espíritu Santo como un don, un regalo de parte de Dios. En ese mismo libro de Hechos capítulo 3, por favor, en Hechos capítulo 3, me lo que dice en versículo 19. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso viene a través de la persona de ¿qué? Del Espíritu Santo. La tercera cosa es que Dios reivindica el cuerpo. Dios reivindica el cuerpo. Los creyentes no son dueños de su cuerpo, ya no. Jesucristo compró nuestro cuerpo, por consiguiente ahora somos siervos de Dios. El cuerpo no es suyo. No es tu cuerpo, le pertenece a Dios. Y una vez más, esta idea, bueno, yo puedo hacer lo que me da la gana porque es mi vida, es mi cuerpo. No, tú andas demasiado equivocado. Quédese conmigo en 1 Corintios. Ahora estamos hablando de 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, versículo 19. Ahora nota lo que dice versículo 20. Y esto está en relación con Romanos capítulo 1, versículo 24 hasta 32. Y estamos detallando el versículo 24. Pero quiero ahora, note la siguiente verdad que se halla. Tuvimos aquí versículo 18, 19, ahora vamos al versículo 20, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿qué? Son de Dios. Repito, quiero que escuche bien. Dice, porque habéis sido comprados por precio de glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El espíritu y el cuerpo, los dos le pertenecen a Dios. Este es lo que se nombra el precio de la redención. El precio de la redención. En otra palabra, pero dice que la palabra comprados, han sido comprados. Ahora, esa palabra en griego, ¿no? Es la palabra ergoracetite es una palabra bien rara en griego, ¿no? Pero esa palabra comprados en griego quiere decir comprar en el mercado de la esclavitud. Comprar en el mercado de la esclavitud. Eso, ahora, en la época de Pablo, había mercados abiertos, ¿no? Y eso es muy común en toda parte de Latinoamérica. Hay mercados, ¿no? Uno va a comprar su pollo, su pez, va a comprar su carne, sus verduras, va a comprar su arroz, sus frijoles, etcétera, ¿no? Y el mercado está abierto, ¿no? Y la gente está caminando y van de puesto en puesto, comprando, negociando las cosas. Bueno, en la época de Pablo había un mercado así igual, pero a la par del pecado, a la par del mercado, ¿no? O detrás del mercado había esclavos. Y los esclavos ahí estaban, ¿no? Alineados, ¿no? En una fila. Y la gente podía venir a comprar un esclavo, literalmente. Y el esclavo estaba orando: Señor, por favor, que me compren hoy día. ¿Por qué? Porque si no lo venden, lo matan. ¿Por qué? Porque pueden ver que no tiene ningún valor. Y la Biblia dice que todos nosotros en una época tuvimos en el mercado de la esclavitud, ¿qué?
al pecado. Es ahí donde Cristo nos compró a nosotros de la esclavitud, ¿no? ¿De qué? De pecado, de ese mercado en particular. Ahora, esta palabra comprados, ¿no? Significa comprar en el mercado de la esclavitud. Vamos a rezar aquí, versículo 20. Mira lo que dice en versículo 20. Dice, ¿por qué habéis sido comprados por precio? ¿Dónde? En el mercado de la esclavitud. Glorificar a Dios, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién, son de Dios. Ahora, esta es la idea. La idea es que, ¿cómo digo? La idea es que Jesucristo ha pagado nuestro precio y nos compró liberándonos. ¿De nuestra qué? ¿Librándonos de qué? Librando de nuestra esclavitud del pecado, librándonos de nuestra esclavitud de la mente, librándonos de la esclavitud del infierno. Y somos liberados con este propósito, ¿no? Su muerte, ¿no? Cumplió todas las, la muerte de Cristo, su muerte cumplió todas las exigencias de la justicia perfecta de Dios. La justicia de Dios se satisfació completamente con Jesucristo. Mira, primeramente, asumiendo nuestros pecados en cuanto Él no cometió. 2, muriendo por nosotros, que no lo merecía. 3, experimentando el sufrimiento o la separación de Dios por nosotros. Por eso somos ¿qué? Somos libres, hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados de la muerte, hemos sido liberados del infierno. Ahora somos libres para vivir justa y eternamente en la presencia de Dios. ¿Todo por qué? Porque Jesucristo pagó nuestro pecado, Él es nuestra redención. Permíteme amplificar esto. Abre su Biblia en Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Vamos a Romanos capítulo 3. Y mira lo que él dice en versículo 24. Romanos 3, 24, donde él dice, siendo justificados gratuitamente. Wow. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Abre su Biblia en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde él dice, Cristo nos redimió. ¿De qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Está cantando. Mira lo que él dice en el libro de Efesios capítulo 1. Y nota lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 7. Yo quiero amplificar y apoyar este principio bíblicamente con las escrituras, no con los pensamientos y los sentimientos de Eddie Ildefonso. Y en Efesios capítulo 1, versículo 7, él dice, ¿en quién tenemos qué? ¿En quién tenemos redención en Él? ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahora, escuche bien, ahora abre su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 14, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Donde dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es solamente, exclusivamente en Cristo. No, abre su Biblia en Tito, en el libro de Tito capítulo 2, versículo 14. En Tito capítulo 2, versículo 14, él dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí que un pueblo celoso de buenas obras. Abre su Biblia en Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, mira lo que dice en versículo 12. Vamos, Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 9. En versículo 12, mira lo que dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Ahora escucha, hasta este momento estamos escuchando la voz de Pablo, ¿no? Y luego no sabemos quién exactamente escribió el libro de los Hebreos, ¿no? Muchos quieren decir que fue Pablo, yo no estoy seguro. La cosa es que hemos oído la voz de Dios. Ahora escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro.
Y apóstol Pedro dice esto en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19 dice esto. Él dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, son como oro y plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora escuche bien lo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y el apóstol Juan dice esto en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5, 9, donde él dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación por toda parte de ¿qué? De el mundo. Ahora, vamos a rezar a 1 Corintios capítulo 6. Bueno, ahora ¿sabes lo que estamos haciendo hoy específicamente? Estamos respondiendo a un sin de preguntas sobre este concepto. Hemos recibido 11 preguntas, ¿no? Y por eso yo decía, bueno, vamos a responder a esto, porque mira, ¿de qué sentido tiene que yo siga enseñando algo y tú no lo entiendes? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Yo voy a tomar el tiempo siempre de responder. Siempre voy a tomar el tiempo de responder a esta pregunta. ¿Por qué? Porque merecen ser respondidas. Porque merecen ser hechas. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, mira lo que dice. Él dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿qué? Son de Dios. Sus cuerpos y sus espíritus son de Dios. Le pertenece a Dios. Tú mismo no te pertenece, con todo respeto. Tú mismo no te pertenece, con todo respeto. Con todo respeto. Tanto el cuerpo como el espíritu están diseñados, ¿ves?, para glorificar a Dios. Este es el propósito de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. El diseño es para glorificar a Dios. Este es el propósito principal. Y como en todo lo que nosotros vivimos, en todo lo que nosotros hacemos. Tanto el cuerpo como el espíritu están diseñados, ¿ve?, para glorificar a Dios. Observe que un templo no tiene ninguna otra razón de existencia que para albergar la presencia de Dios. Ese es su propósito. Uno pasa por las calles y pasa enfrente de una iglesia y sabe que ese es el lugar, ¿no?, instintamente donde mora la presencia de Dios. Ahora sabemos que Dios no mora dentro de edificios. Yo comprendo, antes que me mandan textos y mensajes y correos electrónicos y pero instintamente la gente, ese es un lugar de Dios, que por lo menos ese lugar debe tener la presencia de Dios. La gente ellos tienen una idea básica de lo que estamos hablando. Que esa es la única razón por que existe ese templo. Es para la morada de Dios, ¿no? No tiene más que una función, déjame ver si lo digo correcto. No tiene otra función. Bien, no tiene la función, ¿ves?, de la palabra que busco, la palabra es receptividad. Esa es la palabra que estoy buscando. Receptividad, ¿no? Dios, mira, no tiene más que una función de receptividad. Note que la función no es actividad, es receptividad, ¿no? Ahora, receptividad, ¿no?, es muy diferente que actividad. ¿Sabe lo que hemos hecho en la iglesia? Hemos convertido el templo, la iglesia, el lugar físicamente es un lugar de actividad. Estamos saltando como si fuéramos cigarras, ¿no?, saltamontes, y tenemos un montón de bulla, Yo no estoy en contra de todas esas cosas, no me malinterpretar, pero lo hemos convertido exclusivamente solamente en eso. La función de este lugar que tú y yo nombramos como el templo es receptividad, a recibir la presencia de Dios.
Es igual con nuestras vidas personales. Este cuerpo es el templo de Dios, ¿ves? Y donde mora Dios. Ahora, ahora escuche bien. A ver si lo digo bien. La receptividad determina la actividad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En otras palabras, todas las actividades de un templo deben ser solamente prepararse para la recepción de la presencia de Dios. El caso de ocuparse del cuerpo humano se ha planteado de la manera más clara posible. Dios ha creado el cuerpo y el espíritu de un hombre para glorificar a Dios. Ambos pertenecen a Dios por medio de la redención que es en Jesucristo. Este es el punto. A ver si podemos amplificar esto. En el libro de Mateo, vamos al libro de Mateo, por favor. Vamos a Mateo. No me recuerdo si es capítulo 6 o capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 6. No, es capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mira lo que él dice aquí en versículo 16. Dice, así, ahora a ver si puedes hacer la conexión aquí. Así alumbre vuestra luz dentro de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ve? Por la receptividad de la presencia de Dios en tu vida, ¿ves? Tú debes de iluminar a los demás. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a Juan, capítulo 15. Y creo que es versículo 6. No, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8 dice esto. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, en Romanos capítulo 15, de esto lo tenía confundido. En Romanos capítulo 15, mira lo que dice versículos 5 y 6. En Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6 dice esto. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vete a 2 Tesalonicenses capítulo 1. 2 Tesalonicenses capítulo 1, por favor. Lo que quiero asegurar que estos no son los pensamientos de Eddie Ildefonso, porque los pensamientos de Eddie Ildefonso no tienen ningún valor. Punto. Pero mira lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1. Perdón. 2 Tesalonicenses capítulo 1. Él dice, en versículo 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. En vosotros. En Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Abre sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 2. En 1 de Pedro capítulo 2. Y mira lo que dice en versículo 5. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, donde él dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Está captando la idea? Okay, ahora, yo espero que el Señor nos ha ayudado aquí hoy día a captar la idea, comprender la importancia de captar que la vida nuestra, nuestros cuerpos, es algo mucho más que la carne, mucho más que los huesos, mucho más que la sangre, mucho más que los órganos. El cuerpo del creyente es el templo de Dios.
Este cuerpo es el diseño de Dios y le pertenece a Dios. Pero este cuerpo también incluye mi voluntad, mi mente, mis emociones, mis sentimientos, mi conciencia, etcétera, 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 etcétera. Porque cuando yo voy a pecar, cuando tú vas a pecar, lo estás haciendo conscientemente. Con todo respeto, lo estás haciendo conscientemente. Tú sabes muy bien lo que tú estás haciendo. Por esa razón, la conciencia de culpabilidad te molesta. ¿Por qué? Porque tú sabes que andas mal. Instintamente, tú sabes espiritualmente que andas mal, que está violando los principios de Dios. Pero te haces loco cuando no eres loco. Y este es el asunto. Aquí no tenemos locos. Lo que tenemos son desobedientes.